se me va a manifestar. Santo poderoso Dios. Dale, papi, porque si no hago vigilia. ¿Y quién vive, iglesia? ¿Cuántos están dispuestos a trascender de los natural a lo sobrenatural? Oh, la Biblia habla de un cojo. Dice la Biblia que ese cojo se sentaba fuera del templo. Ese hombre había nacido cojo. Según los relatos bíblicos, hablan de que ese hombre había nacido. O sea que el estado que él estaba era un estado natural. Pero ya tenía mucho tiempo en ese estado. La Biblia registra que vino Pedro y Juan. Y dice que lo vieron en el templo y le pidió limosna. ¿Cuándo están aquí? Él le pide limosna, pero ellos no miran a los ojos. Ellos no miran la necesidad económica de él. Ellos miran ¿qué? Ellos miran que él necesitaba un milagro de parte de Dios. Ellos miraban que él tenía que ser cambiado de lo natural a lo sobrenatural. ¿Cuándo están aquí? La Biblia registra que ese hombre se sentaba todos los días. O sea que ese hombre escuchaba palabras de parte de Dios. Tenía profecía de parte de Dios. Tenía palabra. Él adoraba. Él exaltaba el nombre de Dios. Pero le faltaba algo. Cambiar su estado natural a un estado sobrenatural. ¿Cuándo están aquí? Hay veces tenemos mucho tiempo en un estado natural y nos acostumbramos. Él estaba tan acostumbrado que él pedía limosna. Él decía, dame para comer porque no tengo qué hacer porque estoy cojo. No puedo trabajar, no puedo mantener mi familia, no puedo mantener mis hijos. Pero dice la Biblia que Pedro y Juan llegaron, venían a la hora de la oración. ¿Por qué? ¿Por qué la oración? Porque la oración cambia las cosas. La oración transforma los tiempos. La oración cambia los estados. Por eso el Señor dice, clama a mí y yo responderé. Dice la palabra que Pedro y Juan le dice, párate. Y dice que ellos los cogieron de la mano. Él mismo no tenía ni fe. Ellos los cogieron, los pusieron de pie y él empezó a caminar. Empezó a caminar como una persona normal. Dice que él entró gozoso al templo y empezó a alabar el nombre de Dios. ¿Saben por qué? Porque él entendió que en el estado que él estaba no había poder humano que lo pudiera sacar de ahí. ¿Cómo está aquí? La Biblia registra que ellos lo agarraron y lo metieron en el templo. La gente quedaron admiradas, quedaron atónicas. Había pasado algo trascendente, algo nunca había visto en la tierra. Un hombre que era cojo, ahora caminaba. Entonces dice la Biblia que los fariseos y los saduceos le preguntaron, ¿quién te sanó? Él dice, yo no sé quién me sanó, pero lo que yo sí sé, que ahora yo no caminaba, pero ahora yo puedo caminar, yo puedo correr, yo puedo alabar el nombre de Dios. ¿Cuánto van a alabar el nombre de Dios? La palabra registra, ese hombre empezó a gozarse dentro del templo. Pero después de eso, la Biblia dice que ese hombre llegó de su familia. Entonces ya el estado de él cambió. Un estado natural a un estado sobrenatural. ¿Cuánto están entendiendo? O sea que el estado de él cambió porque él se puso en el templo. De repente él no esperaba el milagro. Hay muchos que no esperan el milagro de parte de Dios. Hay muchos que están en este lugar esperando la mano de Dios. Pero llega un tiempo, el tiempo Kairos, el tiempo de Dios, donde Dios se manifiesta y no hay ser humano en la tierra que pueda explicar el poder de Dios. Y según los relatos registran que ese hombre empezó a estar gozoso en el templo. O sea que era un hombre que no podía caminar. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están entendiendo? Era un hombre que no podía tener la facilidad de moverse. Era un hombre que lo agarraban y lo cargaban y lo llevaban al templo. Lo ponían ahí. La gente que lo quería ayudar lo ponía a pedir limosna. Pero la ayuda de él no era la plata. La ayuda de él era el poder de Dios sobre él. La gente piensa que la plata es su ayuda. No, la ayuda viene de parte de Jehová. Cuando el poder de Dios desciende, es donde realmente viene la ayuda de parte de Dios. ¿Cómo están aquí? Y dice la palabra
que después de que ese hombre empezó a adorar y a gozarse en el templo, alabando y exaltando el nombre de Dios, dice la Biblia que todos quedaron atónicos. Según los registros bíblicos, la gente quedaron impactada, porque algo nunca así había sucedido en esos contornos. De repente el maestro había hecho milagros, claro que sí, pero dentro y fuera del templo no habían esas clases de milagros. ¿Tú sabes por qué? Porque Pedro y Juan eran hombres de oración. Cuando entendemos que la oración hace cambio, entendemos que las cosas no van a cambiar en nuestra vida hasta que no entremos en un tiempo de oración. ¿Cuándo están aquí? La Biblia registra que el apóstol Pablo iba a un viaje misionero, y dice la Biblia que viene un viento contrario. La pastora hablaba de un viento contrario, y la Biblia le llama Euroclidón. Era un viento contrario, un fuerte viento. Según los relatos, todos los que estaban en la barca pensaron que iban a morir. ¿Sabes por qué? Pregúntame por qué. Porque era tan fuerte el viento que el barco se estaba derrumbando. Las olas les pegaban al viento. Todos los que conocen del mar saben que si un viento tan fuerte así el barco se vira. Pero dice la Biblia que el apóstol Pablo se postró a orar. Nuevamente meto la oración. El apóstol Pablo se postró a orar, y en oración se le revela al apóstol Pablo que es necesario que él predique en Roma. O sea, que la Biblia me quiere decir, lo que la palabra me quiere decir, que lo que tú estás pasando hoy no es de muerte, porque es necesario que tú llegues al propósito y al plan de Dios. Y dice la Biblia que él le dice a los hombres que estaban con él: no se preocupen, ninguno que estamos aquí vamos a morir. A pesar de que había un viento pegándole fuerte a la barca, él le dice: no vamos a morir. ¿Tú sabes por qué? Porque ya Dios me reveló en el secreto que este es momentáneo, esa prueba es momentánea, y debíamos llegar a Roma a predicar la palabra de Dios. Y dice la Biblia que todos cogieron buen ánimo. Cogieron buen ánimo. Subo un poquito de volumen, profeta. Todos cogieron buen ánimo. Y lo más impactante no es eso. Lo más impactante es que ellos, azotados por las olas, dice la Biblia, ellos fueron azotados por la ola. Ellos fueron azotados por la ola. Y dice la palabra que ellos llegaron a la isla de Malta. Y cuando ellos llegan a la isla de Malta, se encuentran con gente naturales. ¿Cuándo están aquí? Y ellos venían de una tempestad fuerte. Ellos venían de un viento contrario que los quería matar. Que los quería matar. Ellos llegan a un lugar que se llama la isla de Malta. Y cuando llegan a ese lugar, se encuentran con gente naturales. Y la Biblia registra que los trataron mal, porque eran gente naturales. La gente natural no entiende cuando Dios se glorifica. La gente natural no entiende cuando Dios está haciendo algo. Dice la Biblia que el hombre llega a ese lugar y empieza a llover. Y para ellos, como estábamos en la montaña, ellos tenían que coger leña, prender la leña. Pero la leña no se podía prender porque había lluvia. O sea que los palos, las ramas estaban mojadas. Entonces dice la Biblia que el apóstol Pablo fue a buscar una leña y se le pega una serpiente en la mano. Según los registros científicos, un hombre picado por una víbora tiene 3 minutos de muerte. Dice que los naturales se sentaron para ver si ese hombre iba a caer hinchado y muerto. Pero dice que pasó 3 minutos, pasó 5 minutos, pasó 1 hora, pasó 2 horas, y ese hombre estaba vivo todavía. ¿Tú sabes por qué, profeta? ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú cargas el poder de Dios, la serpiente, la víbora, no podrá matarle. Dice la Biblia que el hombre se sacude la mano. Ellos están esperando que él caiga muerto hinchado. Claro, esa es la lógica natural. Por eso el tema de hoy se llama trascendiendo de lo natural a lo sobrenatural. La ley natural era que ese hombre cayera hinchado y muerto, porque una víbora se le pegó en la mano. Y según los teóricos, cuando una culebra huye, ella es agresiva. O sea que lo picó porque es agresiva. Cuando una culebra está huyendo, ella se pone agresiva. Entonces él se sacude la víbora y dice la palabra que ellos esperaban que él cayera muerto. Pero él no cae muerto. ¿Sabe por qué?
Porque todavía no habían llegado a Roma. ¿Cuánto están aquí? Todavía no habían llegado a Roma. Oh, Shabbat. Yo creo que usted no me está entendiendo. Todavía no había llegado a Roma. Voy a hablar en español. ¿Qué me quiere decir, pastor? Lo que le quiero decir, que no importa si la muerte te visitó, no importa si el proceso te visitó, pero hasta que tú no llegues al propósito, todavía no ha llegado la muerte. Ese sacude y ellos quedan impactados. Ya ellos no lo trataban mal. A mí decían, este hombre es un Dios, pero él decía, no, yo no soy un Dios, yo solamente soy un siervo de Dios. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Yo solamente soy un hombre de oración que ora a Dios, y es por eso que la víbora, el veneno, el viento contrario, el veneno de la serpiente, de la víbora no lo mata. ¿Por qué? Porque era un hombre de oración. Mientras tú no ores, no vas a poder trascender a lo sobrenatural, porque la oración hace que tú trasciendas. Mientras tú te mantengas sin oración, vas a ver las cosas naturales. Los vientos contrarios te van a afectar, la víbora te va a afectar, el veneno de la víbora te va a afectar. Pero cuando tú entres en oración, tú vas a poder trascender a lo sobrenatural. Y dice la Biblia que solamente no pasa eso en esa isla. Dice que lo llevan por un hombre que se llama Publio. Era uno de los jefes de esa isla. Lo llevan y el papá de Publio estaba en cama con fiebre. ¿Cómo están aquí? Y dice la Biblia que él llega y él fiebre suelta a ese hombre. Y la fiebre lo deja de una vez. Entonces, ¿qué le quiero entender, iglesia? El apóstol Pablo llega a trascender muchas cosas, pero no le pasa nada. No era porque tenía la cara bonita, porque él tenía que llegar al propósito de Dios. Cuando tú entiendes que Dios te llama para un propósito, la muerte puede ponerse por delante, el que sea puede ponerse por delante, el crudo puede levantarse, el santero puede levantarse, pero como Dios marcó tu destino, oh, Shabakandalaba, allá tú vas a llegar. Y eso es lo que el apóstol Pablo deja bien claro, de que una serpiente lo cogió, de que el viento huracanado lo cogió, pero él no murió. ¿Por qué? Porque ya en el cielo se había escrito que él tenía que llegar a Roma. Cuando tú entras al plan y al propósito de Dios, el cielo escribe, todavía no es el tiempo, todavía lo que tú estás pasando es principio de lo que Dios va a hacer contigo. Para trascender a lo sobrenatural tenemos que entrar en un tiempo de oración, tenemos que entrar en un tiempo de búsqueda para que tú veas lo sobrenatural. La gente que no ora es la gente que tiene más carga. La gente que no ora es que ve los problemas más grandes. ¿Por qué? Porque la oración te hace caminar por encima del proceso, por encima del veneno de la víbora, por encima de la brujería, por encima de la hechicería, por encima del vecino que te la ha montado. Eso hace la oración. Los pensamientos de esa gente naturales cambiaron cuando ellos vieron que un acontecimiento natural no sucedió en la vida del apóstol Pablo. O sea, que ¿qué era el acontecimiento? Él tenía que caer muerto. Él tenía que caer muerto. ¿Tú sabes por qué? Porque la serpiente cuando pica a una persona, la persona tiene que morir. En esos tiempos no existía antídoto. Hoy existe antídoto. En esos tiempos no existía nada que podía matar el veneno. Y toda persona que era picada por una culebra tenía que morir. Pero ellos estaban esperando la muerte de él. Pero en el cielo se había escrito, él tiene que llegar a Roma. ¿No están entendiendo? Él tiene que llegar a Roma. Oh, Shabbat. Si tú respiras hoy, es porque Dios no ha terminado contigo. Si tú estás aquí, es porque Él planificó esto en el cielo. Él lo escribió en el libro. Tal día va a estar mi hija en ese lugar, porque de ahí yo voy a iniciar algo que voy a hacer con ella. ¿Cuándo están aquí? ¿Cuándo están aquí? Y dice la Biblia que cuando él sana el hombre, al papá de Publio, la Biblia le dice que ese hombre se levanta. Y adivinen qué, después que criticaban al apóstol Pablo, lo veían como un hombre inmundo porque la serpiente lo picó. Ahora le decían, tú eres un Dios. Pero lo que ellos no entendían no
él estaba haciendo. Lo que ellos no entendían, que la oración que él tenía, la vida de oración que él llegaba, lo hacía caminar en las cosas naturales, sobrenatural. ¿No te entendieron? O sea que la búsqueda del apóstol Pablo no impidió que nada lo detuviera. Él no pudo ser detenido por nada aquí en la tierra. Cuando tú entiendes que la oración es lo único que te va a transformar, que te va a llevar a un nivel más alto de gloria, tú entiendes que no hay nada aquí en la tierra que pueda detener lo que Dios va a hacer contigo. ¿Dónde está aquí, iglesia? ¿Dónde está aquí, iglesia? ¿Dónde está aquí? Y dice la palabra, aleluya. Y dice la Biblia que los discípulos del Señor salieron en la barca. Cada episodio de la barca siempre había un viento contrario. Como 3 episodios en la Biblia habla que cuando ellos salían en la barca había viento contrario. O sea que había algo que iba a contradecir lo que iban a hacer. A pesar de que ellos estaban con el maestro, el proceso no hay que quitarlo. El proceso tiene que entrar. Porque el proceso forma tu carácter en Cristo. Y el proceso te da a entender a ti que tú sabes quién es que te va a ayudar en los momentos malos. Y dice la Biblia que ellos salen en la barca. Y cuando ellos salen en la barca, pasa algo. Pregúntame qué pasa. Viene un viento contrario. Y cuando viene un viento contrario, Jesús se le aparece en el mar. Y ellos se asustan, un fantasma. Jesús caminaba sobre el mar. Estaba caminando sobre las aguas. Ellos se asustaron porque pensaban que era un fantasma que venía. Y dice un loco en Cristo, un tal Pedro: si eres tú, manda que yo vaya. ¿Cuántos locos en Cristo hay aquí? ¿Cuántos locos en Cristo hay aquí? Si eres tú, manda que yo vaya. Y dice la Biblia que es el Pedro empezó a caminar sobre las aguas. ¿Dónde están aquí? Todavía no hay registro ni teológico, ni bíblico, ni científico de un hombre que caminó sobre las aguas aparte de Jesús. Solamente fue Pedro. Pedro empezó a caminar sobre las aguas, pero pasó algo con Pedro. Como no tenía el carácter, como no tenía la madurez todavía, empezó a hundirse. Pero él empezó a caminar en algo sobrenatural que él no estaba preparado todavía, pero él lo hizo porque él se volvió loco en Cristo. Él le dijo a Jesús: si eres tú, manda que yo vaya también. Aquí. Él empieza a caminar sobre las aguas, pero él empieza a ver los vientos contrarios y empieza a hundirse. Y a mí lo que me impacta es lo que el maestro hace. Pregúntame qué hace el maestro. El maestro va delante de él, lo agarra por la mano, lo levanta y empieza a caminar con él sobre las aguas. Cuando tú creas el carácter y la madurez para caminar en lo sobrenatural, tú vas a ver la mano de Dios a tu mano, y la preocupación y la duda no van a llegar a tu vida. Porque tú sabes que tú estás agarrado con el maestro. Entonces Jesús lo agarra y empieza a caminar sobre las aguas. De repente te dirá: es un acontecimiento normal. No, eso no está escrito en ningún libro ni registro que haya pasado otro humano sobre eso. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir la palabra es que los acontecimientos sobrenaturales solamente son para gente loca. Segundo principio, son para gente madura. Tercer principio, son para gente que entiende que con sus manos no puede y necesitan la ayuda de Dios. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Y con esto termino. ¿Y qué es mi iglesia? Aleluya. Dice la Biblia que había un hombre que se llamaba Felipe. Felipe era un diácono de la iglesia. Era un hombre común y normal como tú y yo, pero era Felipe. Y dice la Biblia que había un hombre que era etíope. Era de una tribu alejada del pueblo de Israel. Y dice la palabra que ese hombre se encontraba leyendo la Biblia, pero no entendía lo que leía, porque él estaba leyendo el Cordero Inmolado. Él no sabía lo que él estaba leyendo. Se puede decir que era un hombre recién convertido, pero Dios lo lleva delante del etíope, lleva a Felipe, y Felipe le explica lo que él estaba leyendo. Pero lo que me impacta no es eso. Lo que me impacta es que Felipe le dice: vamos al agua y yo te bautizo. Y dice la Biblia que Felipe agarra ese
sé que no me están entendiendo, pero ahora me van a entender. Pero lo impactante no está en eso. Lo impactante está que cuando el etíope hace así, Felipe ya no está. O sea que Felipe se mueve en lo sobrenatural y se aleja de ese hombre. O sea que el Espíritu lo llevó a ese lugar, el Espíritu lo sacó a otro lugar. Aleluya. O sea que la palabra me da a entender a mí que esos hombres caminaron en lo sobrenatural. Felipe no caminó con los pies normales, lo sacó del Espíritu. Cuando el etíope hizo así, ya no estaba Felipe. Dios, el Espíritu Santo, voló a Felipe. La Biblia no registra. De repente lo sacó volando, pero lo desapareció de ese lugar. No hay registro bíblico que digan cómo se movió Felipe, pero lo que la Biblia dice, que Felipe ya no estaba en ese lugar. ¿No están entendiendo? O sea que la palabra me quiere entender que cuando yo empiezo un nivel de oración, cuando yo empiezo a orar a Dios y en búsqueda, yo voy a experimentar cosas sobrenaturales que en mi mente, mi corazón y mi capacidad humana no van a entender, pero yo voy a ver la mano de Dios a favor. Dice la Biblia que este etíope fue bautizado. El Espíritu Santo usó a Felipe en 5 minutos y así mismo lo desapareció. Oh, salvaje. ¿Cuántos están aquí? Entonces la Biblia registra que Felipe desapareció. No había avión, no había aerolínea, no había nave espacial ni nada de eso existía en esos tiempos. Entonces lo que quiere decir la palabra, que ese hombre se movió en el Espíritu. Para los que son entendidos, las cosas espirituales son más rápidas que las cosas naturales. Las cosas espirituales son aceleradas, pero las cosas naturales son lentas. Entonces, como ese hombre fue movido en el Espíritu, la aceleración de ese hombre fue tan rápido que él no pudo ver dónde y cómo se movió Felipe de su lado. Porque cuando tú entras en el Espíritu, las cosas empiezan a acelerarse. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Entonces hay que entender muchas cosas. Para caminar en lo sobrenatural tenemos que cambiar nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro concepto y nuestra vida de oración para que Dios empiece a hacer cosas sobrenaturales. Según los registros bíblicos, desde Génesis, Apocalipsis, no hubo un lugar en la tierra donde Dios caminó naturalmente. Todos los acontecimientos bíblicos fueron sobrenaturales. El agua lo dividió en dos. Convirtió el agua en sangre. O sea que todo lo que Dios hacía aquí en la tierra era sobrenatural. Dios no hizo nada natural, porque Dios le dio a entender al hombre que Él no se mueve en lo natural, Él se mueve en lo sobrenatural. ¿Cuánto están aquí, iglesia? ¿Cuánto están aquí? No se preocupen, ya estoy terminando. Ya estoy terminando. Ya estoy terminando. Con esto termino. Dice la palabra, Esteban, yo sé que han escuchado de Esteban. Dice que Esteban va delante de los hombres doctos de la ley. Lo agarran y lo ponen prisionero. Y Esteban empieza a predicarle la palabra. Y dice la Biblia que Esteban empezó a hablar de Moisés, empezó a hablar de Isaac, empezó a hablar de Jacob, empezó a hablar de José. Y le fue dando relatos bíblicos de cada uno de ellos. Y dice la Biblia que ellos, la sabiduría de Esteban era tanta que ellos no podían aguantar esa palabra. Pero ¿qué le quiere decir la Biblia? Que Esteban empezó a hablar algunos principios antes de morir. Y dice la Biblia que José habló de Isaac. Esteban habló de Isaac. Isaac significa promesa. Esteban habló de Jacob. Jacob significa proceso. Esteban habló de Moisés. Moisés significa ley. Esteban habló de José, que significa gobierno. ¿Cuándo están aquí? Esteban le estaba explicando a ellos los principios bíblicos que la palabra registraba. Pero ellos no entendían lo que Esteban le estaba diciendo. Ellos decían, este hombre tiene una sabiduría, no sé dónde lo sacó. Pero dice la Biblia que ellos se ensanzaron contra Esteban y lo empezaron a apedrear. Mientras Esteban estaba siendo apedreado, una piedra que te toca en el cuerpo, eso duele. A él le tiraron muchas piedras, él lo mataron con piedras. Pero dice
dice la Biblia que mientras había un proceso de muerte, Esteban no estaba viendo la muerte. Pregúntame qué Esteban estaba viendo. Esteban estaba viendo la gloria de Dios. Estaba viendo al Hijo sentado a la diestra del Padre y veía la gloria de Dios. Y dice la Biblia que ellos empezaron a pelear a Esteban. Se taparon los oídos porque no podían resistir la sabiduría que ese hombre hablaba. Pero a mí lo que me impacta no es eso. A mí lo que me impacta es que Esteban le habló del principio bíblico, le habló del proceso de Moisés, que Moisés fue criado en el palacio, después Moisés Dios lo usó para sacar el pueblo de Israel, y empezó Esteban a hablar la palabra de Dios. Dice la Biblia que la hablaba con denuedo. ¿Cuántos están aquí? O sea que Esteban sabía que se iba, pero antes de irse, Esteban estableció el principio bíblico, y tenemos que entender eso, que a pesar de que Esteban se estaba muriendo, él no miró las piedras que le estaban pegando. Él miró la gloria de Dios y él miró al Padre sentado a la diestra de Dios. Y dice la Biblia que cada piedra, cuando una persona muere apedreada, es la muerte más difícil que existe. Cada piedra te va dando un moretón. La sangre deja de circular porque te abren brechas desde adentro. Empieza el cuerpo a tener moretones. O sea, y cada vena del cuerpo se te va paralizando. El parálisis de él no es una parálisis normal, porque cuando una piedra se te hincha el brazo, te va paralizando el cuerpo entero. Pero mientras pasaba ese proceso, Esteban decía: veo la gloria de Dios, no veo la piedra, no veo la piedra que me están tirando, veo la gloria de Dios. Y según los científicos, cuando una persona es moreteada o es golpeada de esa magnitud, la sangre se paraliza, la sangre no llega al corazón, el corazón deja latir y la persona queda prácticamente desmayada. Pero la Biblia registra que mientras Esteban se estaba muriendo, él veía la gloria de Dios, él no veía la piedra, él veía la gloria de Dios. ¿No te han entendido? Y según los científicos, registra que una piedra en la cabeza te saca tumores de sangre. Entonces dentro de su cabeza empezaron a salir tumores. Usted me disculpa si le estoy hablando ciencia, pero quiero que me entiendan. Se empezaron a sacar tumores en la cabeza. Y mientras eso sucedía, o sea que el razonamiento humano de Esteban no iba a ser igual, porque ya su mente no iba a trabajar en la misma magnitud de una persona normal. Pero como Esteban estaba en el espíritu, el cuerpo natural no permitía ver la gloria de Dios. O sea que el espíritu que había dentro de Esteban no veía lo que le estaba aconteciendo, veía la gloria de Dios, porque el espíritu era el que estaba viendo al Padre y al Hijo sentado a la gloria de Dios. Oh, Shabbat. ¿No están entendiendo? O sea que Esteban perdió el conocimiento natural de un humano por los golpes y las piedras que le llegaban. Pero a mí me impacta algo, que a pesar de que Esteban estaba desmayado, casi muerto, él veía la gloria de Dios. Entendiendo esta cosa no apto para humanos. Según los científicos, ese hombre desde la primera piedra ya le había quedado paralizado totalmente. Pero como ese hombre estaba conectado en el espíritu, él trascendió de lo natural a lo sobrenatural. Él empezó a ver al Padre. Según los registros bíblicos, después de Esteban no hubo hombre en la tierra que vieron la gloria de Dios, que vieron el trono de Dios y el Padre sentado a la diestra. O sea que lo que Dios quiere dar a entender, que Esteban mediante estaba vivo, pudo ver a Dios y pudo ver al Hijo. O sea, y la Biblia dice en el Antiguo Testamento que el que ve a Dios se muere. ¿Cuándo están aquí?